La presentación. ¿Sí? Sí, doctor. Qué bueno. La presentación ya están en el campus, son las mismas del periodo anterior, un poquito sobre elementos, digamos, conceptuales que vamos a ver. Y hablábamos de los momentos de una variable aleatoria. Ustedes ya conocen. Disculpe, doctor, se le fue el audio. Sí, perdónenme que me quedé sin señal en un momentito. Sí me están escuchando, ¿verdad? Ahora sí. Sí, doctor, ahora sí. Ahora Sí, sí. doctor. Discúlpeme, que es que yo estoy teniendo un problema de conexión. Entonces, les decía que lo correcto de aprender esto es aprender que los momentos de una variable aleatoria son en la media, la varianza, la simetría y la kurtosis. Pero si se fijan, las tres tienen una característica, son una esperanza matemática, ¿sí? Esta es una esperanza con respecto al origen. Estos son momentos centrados de segundo orden, de tercer orden, cuarto orden, y si se fijan, son momentos centrados en la media. Claramente, si usted observa, este elemento de aquí es el mismo que está acá. En otras palabras, para deducir la varianza, uno tiene que obtener el primer momento no centrado o centrado con respecto al origen. Entonces, ese momento es la media y de ahí definimos el momento segundo como la varianza, el de tercer orden como la simetría, el de cuarto la kurtosis. Y bueno, ahí vamos a ver unos ejercicios, van a ver unos ejercicios en el laboratorio. De ahí vemos la covarianza también, y decíamos un elemento fundamental que usted debe de saber es que no necesariamente porque la covarianza sea cero, significa que no exista relación. Puede haber relación entre las variables, pero esta relación puede ser una relación, perdónenme, una relación no lineal, ¿sí? Ahora bien, si la relación entre dos variables es independiente, ¿sí? Eso ya significa que no hay relación de ningún tipo, ni lineal ni no lineal, es decir, la covarianza en particular es igual a cero, porque acuérdense que la covarianza es una asociación, tiene una característica, una asociación lineal, ¿sí? Entonces, una asociación lineal, en general, las asociaciones lineales son, digamos, relativamente limitadas, ¿sí? A veces hay relaciones en economía que son no lineales, ¿sí? De ahí estábamos viendo el tema de la expectativa condicional, ¿sí? Y esa expectativa condicional, les decía, es la media condicionada a otra variable. La media de una variable condicionada al comportamiento de otra variable. Eso se dice esperanza condicional o, dicho en otras palabras, la media condicional. Si hay media condicional, por lo tanto hay varianza condicional, ¿sí? Y la simetría y la kurtosis también pueden ser condicionales. Entonces, definimos la media en este sentido, condicional, media en X condicionada en Z, ¿sí? Si la media en X condicionada en Z es una constante, ¿sí? Es decir, que la media, dado que yo voy moviendo a Z en varios valores, no cambia, eso significa que Z no tiene ningún efecto sobre X y por lo tanto la covarianza entre ambas variables es cero, ¿sí? Hay una demostración para eso, vamos a verlo van a verlo en el laboratorio. Un supuesto fundamental en cortes transversales es que estamos con muestra aleatoria simple. El concepto de muestra aleatoria simple seguramente ya tienen una idea sobre esto porque básicamente ustedes han aprendido de que es fundamental tener un muestreo aleatorio simple para que la muestra sea representativa. Bueno, en econometría somos más específicos
Y sabemos que si la muestra es aleatoria, como aleatoria simple, sabemos que se cumple esto de I y D, que es un supuesto de econometría, I y D, independientes idénticamente distribuidos. En otras palabras, cuando hablemos de muestra aleatoria, vamos a hablar del supuesto I y D. Ahora, el supuesto I y D es algo fundamental en econometría de corte transversales, porque nos va a facilitar la vida para resolver muchos ejercicios. ¿Sí? Fíjense bien que hay dos elementos acá que vamos haciendo. Primeramente, el tema de la linealidad. Aquí hablamos de mucho lineal, lineal, lineal. Entonces ya sabemos que estamos con modelos lineales. Y el segundo elemento que estamos observando por acá es que vamos a suponer que hay una muestra aleatoria. Perdón, que hay una muestra I y D, es decir, es una muestra aleatoria simple. Y el supuesto, digamos, nos va a facilitar la vida en los ejercicios. ¿Sí? Básicamente, eso nos va a permitir que la inferencia estadística sea válida y nos va a permitir hacer ese tipo de inferencia. ¿Qué es hacer inferencia estadística? Porque ese es como términos sencillos, es hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? Decir si un modelo es significativo o no, decir si una variable es determinante o no, decir si un parámetro es significativo o no, decir si un test me dice si hay un problema o no lo hay, ¿sí? Si tenemos sospecha. ¿Sí? Entonces, la inferencia estadística estándar nos va a permitir hacer pruebas de hipótesis en todo sentido, ya sean simples o compuestas. ¿Por qué la palabra estándar? Porque si hay inferencia estándar es porque hay inferencia no estándar. Claramente, la palabra estándar está asociado con I y D. ¿Sí? Entonces, lo que usted aprendió en inferencia en estadística 2, con la tabla de normalidad, que la prueba T, que la prueba F, todas esas pruebas eran parte de la inferencia estándar, porque utilizaban como supuesto fundamental el muestreo aleatorio simple, es decir, consideraban que la muestra era I y D. Ahora la pregunta es, imagínense que la prueba no es I y D, es complicada, la inferencia es no estándar y es complicado hacer inferencia estadística, ¿sí? En muchos casos no es posible hacer incluso inferencia. En algunos casos sí, en otros casos no. Pero entonces, lo que hacemos los economistas es que hacemos dos cosas. Suponemos que hay I y D, o, dicho en otra forma, levantamos una muestra aleatoria simple. La muestra aleatoria simple, por lo tanto, nos va a permitir o nos va digamos, a dar luz verde para poder utilizar inferencia estadística estándar. En otras palabras, en estadística, uno debería de aprender que no puede utilizar las pruebas de normalidad, que utilizan la t-student, la F, la chi cuadrado, si no hay muestra aleatoria simple. ¿Sí? El supuesto fundamental es que exista muestra aleatoria simple. ¿Sí? Muchas veces no lo hay. Por eso es que si ustedes ven y lo van a aprender en métodos y técnicas de investigación, siempre están con el tema de hay que levantar una muestra aleatoria simple. La pregunta es, ¿y por qué? Ah, bueno, para evitar sesgos. Está bien. Está bien. Evito sesgos porque de repente, si la muestra no es aleatoria, yo estoy sesgando el resultado para un lado o para el otro y por lo tanto no puedo utilizar una tabla normal, porque en la tabla normal no se sesga ni a la izquierda ni a la derecha, ¿sí? O puedo utilizar una chi cuadrado o que va a estar, digamos, tirada hacia un lado, ¿sí? De la distribución, pero claramente yo tengo que saber que ese tipo de muestra es, digamos, aleatoria, pero de otro tipo, no muestreo aleatorio simple. Si ustedes se fijan en el muestreo aleatorio simple, usted siempre utiliza una tabla de distribución normal, ¿sí? Sí. La pregunta es, ¿cuándo es que uno debería de usar una tabla de distribución chi cuadrado, por ejemplo, para hacer una prueba de igualdad de medias? ¿Sí? Si ustedes se han fijado, para hacer igualdad de medias, usted utiliza una prueba, ¿sí? Generalmente la normal,
o una prueba T que derivan de una prueba normal, ¿sí? Bueno, en otras palabras, aquí viene la relevancia de la inferencia estándar. Entonces, tenemos el tema de la media poblacional, ¿sí? Y en la media poblacional, el estimador natural de la media es la media muestral. Cuando aparece una barra horizontal arriba de la variable, estoy hablando de una media muestral, ¿sí? Entonces, si yo tengo la media muestral, ¿sí? Entonces yo tengo que saber qué propiedades tiene ese estimador para saber si es bueno. ¿Cómo saber si este estimador de la muestra es bueno? Porque que yo no puedo conocer el valor poblacional. Yo quisiera conocer el valor poblacional, pero no puedo obtenerlo por recursos, porque solo puedo tomar una muestra y no puedo llegar a todo mundo, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar una muestra. Ahora, ¿cómo sé que las estimaciones o el estimador, por ejemplo, de la media que yo voy a obtener es bueno? En otras palabras, en términos sencillos. Bueno, entonces, bueno en el sentido estadístico significa cumplir con propiedades, ¿sí? Y las propiedades son tres. Insesgadez, eficiencia y consistencia. Sí, hay otra por ahí, pero nunca pongo mucha atención en ella porque me interesa que se centren en estas tres. Entonces, lo primero que uno debe de estudiar, digamos, o el concepto fundamental en econometría es la distribución muestral, ¿sí? Claramente con la distribución uno puede estudiar, digamos, las propiedades de un estimador, ¿sí? Entonces, imagínense que yo quiero saber, en principio, para saber si es insesgado, sesgado o consistente, tengo que obtener la esperanza matemática o la media de esta media muestral. Entonces, fíjense bien que voy a obtener la media de la media muestral, ¿sí? En otras palabras, acuérdense como decíamos en la clase anterior, la media poblacional es un estilo es una suerte de análisis teórico donde yo estoy suponiendo que tomo muchas muestras de la variable. En este caso, la variable es la media, ¿sí? Y esa media, lo que yo voy a hacer es obtener muchas medias. Si yo tomo la media de muchas medias muestrales y la muestra es aleatoria, yo voy a encontrar con mucha precisión la media poblacional, que en realidad es complicado de encontrar, ¿sí? Si esto se cumple, es decir, que después de que yo tome muchas medias de la variable aleatoria y eso coincide con la media poblacional, ¿sí? Porque acuérdense que esta media muestral coincide al final con la media poblacional tomando la esperanza matemática, que es un operador matemático, entonces decimos que el estimador es insesgado, ¿sí? Es decir, yo tomo muchas medias, ¿sí? Tomo muchas muestras, perdón, de varias, y en cada muestra tomo una media. Y de todas esas medias vuelvo a tomar una media. Si yo hago eso y el valor que obtengo es cercano al valor poblacional, entonces yo digo que el estimador es insesgado. La primera propiedad entonces es insesgadez. Ahora, ¿cuánto es la varianza de la media muestral? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y una forma de saber que este estimador es insesgado es que cuando el valor de las muestras que yo tenga, porque acuérdense que yo voy a obtener muchas muestras, si yo tomo 50 muestras y esas muestras van al infinito, entonces la varianza tiene que tender a cero, ¿sí? Claramente porque depende del factor 1 sobre n. Eso vamos a ver en la siguiente filmina. Ahora, ¿es el estimador consistente?
claramente aquí tengo que utilizar algo que se llama la ley de los grandes números, ¿sí? La ley de los grandes números necesita para su uso el operador P-límite, ¿sí? Que también lo vamos a aprender a usar. Entonces ahí ya vamos observando que tenemos como la esperanza matemática, el P-límite, que es un operador matemático que vamos a usar para estudiar la consistencia de la media muestral. Y lo último es que la diferencia entre la media muestral, entre cualquier media muestral y su media poblacional, tomado de una muestra aleatoria simple, cuando el número de muestra, el tamaño de la muestra es muy grande, ¿sí? Se va pareciendo, digamos, a una distribución normal. Para que eso pase, entonces necesitamos lo que se denomina como el teorema central del límite. Entonces, hay varias cosas en esta filmina. Menciona las tres propiedades, menciona la insesgadez. La segunda me está dando indicios de la eficiencia. Si ya depende de 1 sobre n, uno va teniendo nociones de que el estimador va a ser eficiente, pero todavía no he demostrado eso. Y lo último es que para demostrar consistencia yo necesito la ley de los grandes números, y para demostrar si el estimador se distribuye normal, entonces yo utilizo el teorema central del límite. ¿Sí? Bueno, haciendo ejercicios es que uno puede soltarse mejor. Bueno, ¿cómo es la demostración de esto? Si yo tomo la esperanza matemática de la media muestral, lo que voy a hacer es que voy a desarrollar la media muestral como la sumatoria de los y dividido n. Esto no es sorpresa para ustedes porque ya lo saben, la media muestral es la sumatoria de los valores de la variable aleatoria dividido entre el número de datos. Eso es lo que normalmente siempre hacen cuando van a tomar una media. Ahora el tema es sacar la esperanza matemática. ¿Cuáles son las propiedades? Las variables aleatorias no pueden salir de la esperanza matemática, pero las constantes sí pueden salir de la esperanza matemática. ¿Sí? Luego van a ver que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Lo que sí no es cierto es que la esperanza de una multiplicación es la multiplicación de las esperanzas, o la esperanza de un cociente va a ser la esperanza de una sobre del numerador entre el esperanza del denominador. Solo es válido para sumatorias o restas. Entonces, la primera propiedad es que las constantes pueden salir de la esperanza matemática porque no dependen de algo aleatorio. Sale de la esperanza. La sumatoria también es un operador lineal y por lo tanto puede salir de la esperanza. Entonces, si ustedes se fijan, la sumatoria y el n salieron de la esperanza matemática y la esperanza matemática pasó aquí adentro. Y la esperanza matemática de i, ¿sí?, es igual a la media de y. ¿Sí? La esperanza matemática de un valor de la variable aleatoria va a ser su media, y como la media poblacional es una constante, sale de la sumatoria, ¿sí? Y aquí adentro, en la sumatoria, queda la sumatoria de los unos. Esa sumatoria de los unos, por definición, bueno, no por definición, pueden deducirlo, la sumatoria de 1 más 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 1 hasta n, claramente va a dar n. N sobre n se cancela y solamente queda el valor de la media poblacional, ¿sí? Bueno, eso vamos a verlo bien en el laboratorio. Aquí el tema es saber que esto lo van a usar para examen, ¿sí? El operador de esperanza matemática. El segundo es la varianza de la media muestral. Y la varianza de la media muestral, por definición, es la esperanza matemática, ¿sí?, del valor de la variable aleatoria menos su media elevado al cuadrado. Esta definición ya la vimos anteriormente. Bueno, ya por el ejercicio anterior demostramos que la esperanza de la media muestral es igual a su media. Eso significa que el estimador es insesgado. Entonces, en la primera línea ya demostré que la esperanza de la media muestral es insesgado, ¿sí? Entonces voy bien, porque ya una de las propiedades deseables ya está demostrada.
Entonces, la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional, pero ya lo demostré. Sustituyo acá. Y aquí solo desarrollo el binomio, ¿sí? Primero, el valor, digamos, de la media es la sumatoria de los y dividido n, eso no es ninguna sorpresa, ustedes ya lo saben, ¿sí? Luego, si ustedes notan, ¿sí? Yo puedo, digamos, expresar esta noción de arriba con la de abajo, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Está bien? Bueno. Aquí fíjense bien que si ustedes notan, ¿sí? La media puede ser la sumatoria de las medias dividido n, y yo puedo sacar factor común hacia afuera la sumatoria dividido n. ¿Sí? Vale un poquito de cálculo matemático acá eso. Esto es estadística, ¿sí? Para los que, digamos, creen que esto es econometría, todavía no, esto es estadística. Sí, claramente hay que gastarse un ratito de econometría porque yo sé que entiendo que no enseñan las cosas así con esto. Y ahora vamos con la varianza. Seguimos con la varianza y vamos por este paso de aquí. Lo que vamos a hacer es desarrollar el binomio. Claramente, como está elevado al cuadrado, es lo mismo que la variable aleatoria multiplicada 2 veces. ¿Sí? El n cuadrado, por da n cuadrado, sale de la esperanza matemática, ¿sí? Y luego tengo una doble sumatoria. Si ustedes fijan, tengo una sumatoria acá y una sumatoria acá, ¿sí? Y ustedes por definición saben que la variable y menos su media menos la variable yj por su media, ¿sí? Claramente cuando separamos las esperanzas matemáticas tengo que cambiar el numerador. Aquí puse de y igual a 1 hasta n y aquí de j1 hasta n, ¿sí? Y luego esta operación, ¿sí? Es lo que me define la covarianza de y y yj, es decir, la covarianza entre dos variables. Este es, por definición, yo sé, digamos, que la sumatoria de las covarianzas de los y y de los de yj me da el sigma cuadrado, ¿sí? Y luego el sigma cuadrado sale de la sumatoria porque es una constante, y la sumatoria de los 1 da n, por eso se cancela con n cuadrado, y me dice que la varianza de la media es igual al sigma cuadrado de i dividido n, ¿sí? Es, digamos, un ejercicio estándar en estadística esto, ¿sí? Y entonces ya demostramos dos cosas. Que la varianza de la variable de la media muestral está dividido n, cosa que yo esperaba acá. Si la varianza de esto depende de 1 sobre n, entonces yo tengo noción, no está demostrado porque tengo que demostrarlo, tengo noción de que este estimador es eficiente, ¿sí? Nada más que uno cuando habla de eficiencia tiene que saber con respecto a quién, ¿sí? Porque yo puedo hablar que un método es más eficiente entre un grupo de métodos, pero de repente con respecto a un método no lineal es menos eficiente, ¿sí? Entonces, la eficiencia es algo relativo, en el sentido de que depende con quién me esté comparando. Claramente, la varianza de la media muestral, dado que está dividido con 1 sobre n, me da nociones de que es un estimador que puede competir para ser muy eficiente. Y luego ya demostré que el estimador es insesgado. Implicaciones. Y es un estimador insesgado de U. ¿Por qué lo sé? Porque ya demostré esto. La varianza de Y es inversamente proporcional a N. ¿Sí? Claramente es inversamente proporcional porque está en el denominador. ¿Sí? Lo demás no hay que hacerle mucho caso ahora. Ahora, fíjense que aquí hay un elemento. La distribución de la media muestral cuando n es grande. En otras palabras, cuando n es grande es cuando a uno le hablan sobre esto de la teoría sintótica, ¿sí? En los libros de estadística ustedes pueden aprender o ver qué es el tema de la
de la teoría asintótica. La teoría asintótica es teoría digamos, en muestras grandes, ¿sí? Ahora bien, para muestras pequeñas, la distribución de alguna variable aleatoria, en particular la media muestral, que es como lo más sencillo, es complicada, ¿sí? Ahora, si es grande, la distribución es simple. Cuando es grande, yo utilizo dos cosas: el teorema central del límite y la ley de los grandes números. La ley de los grandes números y el teorema central del límite utilizan el supuesto de muestra grande. Cuando hay muestra pequeña, no sé qué pasa. Por eso es que a veces, cuando ustedes miren a alguien, o si usted, no sé si ha visto ejercicios de examen, claramente el profesor pone ejercicios de examen a veces de estadística solamente con 5 datos o 6 datos, o máximo 10 datos, pero debe de decirle en la clase que esos 10 datos, pone solo 10 datos para motivos académicos, porque en la vida real usted no puede hacer un análisis con 10 datos, porque la muestra es pequeña, ¿sí? Entonces a veces la gente cree que porque en el examen pudo resolver un ejercicio o encontró algo, piensa que puede hacer análisis estadístico de medias con 2 datos o con 3 datos. Ah, es que fíjese que ¿cuál es el problema si yo puedo sacar la media? Bueno, no es el tema que usted pueda sacar la media. La pregunta es si la media es insesgada, eficiente y consistente. Y para estudiar que la media sea un buen estimador, yo necesito muestra grande, ¿sí? Doctor, Es lo mejor, es lo más fácil, como dice acá, la distribución es simple. Puedo hacer inferencia estadística con facilidad si la muestra es grande. Si la muestra es pequeña, no sé qué va a pasar. Es complicado, ¿sí? Entonces, cuando n se incrementa, la distribución de la media muestral se va a centrar alrededor de su valor poblacional. Eso se llama la ley de los grandes números, ¿sí? En otras palabras, consistencia. Esto es que cuando yo vaya tomando, imagínense esto, yo tomo una muestra de 15 datos, luego tomo una muestra de 50 datos, luego tomo una muestra de 1000 datos, luego tomo una muestra de 50.000 datos y luego tomo una muestra de 100.000 datos. En cada muestra que tome la media, cada vez la media se va a ir acercando más al valor poblacional. Si eso pasa, entonces yo digo que el estimador es consistente. En otras palabras, se cumple la ley de los grandes números. Ahora, cuando la diferencia de la media muestral y la media poblacional se vuelve normal, prácticamente es cuando se cumple el teorema central del límite. Estos dos elementos son, digamos, factores de teoría o principios de teoría asintótica, ¿sí? Que es un tema de estadística. Bueno, principios de teoría estadística, perdón, son dos. De teoría asintótica va a ser, uno, la consistencia, ¿sí? Entonces, la propiedad de consistencia es una propiedad de teoría asintótica, es decir, yo necesito muestra grande, ¿sí? Y uno utiliza esto de la convergencia en probabilidad, es decir, este operador P-límite. El P-límite es un operador asociado a la convergencia en probabilidad, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos uso de esto? Debemos auxiliarnos de la ley David de los grandes números. Entonces, si se fijan, hay un montón de conceptos. Ley de los grandes números, convergencia en probabilidad, consistencia. Las tres cosas son, digamos, cosas sinónimas. Consistencia, convergencia en probabilidad, ley de los grandes números. Las tres cosas orbitan ahí en cosas asociadas, ¿sí? Es una propiedad deseable de un estimador. Y luego, el segundo elemento de la teoría asintótica es la normalidad asintótica. Y para eso utilizamos algo que se llama convergencia en distribución. Para eso nos auxiliamos del teorema central del límite. En otras palabras, vamos a tener convergencia en probabilidad, que va a estar vinculado a consistencia, y luego ley de los grandes números. Esa es una cosa.
La segunda cosa es convergencia en distribución, que va a estar asociado al teorema central del límite, y eso nos va a permitir, demostrar la normalidad asintótica, ¿sí? Esos elementos son fundamentales en econometría. Saber esos conceptos de consistencia, convergencia de probabilidad, ley de los grandes números, normalidad asintótica, convergencia en distribución, teorema central del límite, ¿sí? Este periodo van a tener una guía que van a ir, unos ejercicios van a resolverlos en el laboratorio, claramente los otros van a ser evaluados en examen. Acá no ponga mucha atención, ¿sí? En general, lo único que debe saber aquí es la formalidad de la ley de los grandes números que está asociado a la convergencia en probabilidad, ¿sí? Y hay un tema de formalidad. Todo esto, si es que es fundamental, si hubiese una econometría 2, sería muy fácil de desarrollar, ¿sí? Porque esto es fundamental, digamos, para hacer demostraciones en econometría, ¿sí? En econometría avanzada. Igual consistencia, aquí no haga mucho caso. Sí me gusta una cosa, que aprenda la notación que vamos a utilizar para examen o para la clase. La media muestral converge en probabilidad, esto es, converge en probabilidad, ¿sí? Por eso aparece una flecha en P, converge en probabilidad a la media poblacional. Significa que Y converge en probabilidad a esto, ¿sí? En otras palabras, este estimador es consistente. Si converge en probabilidad, el estimador es consistente, ¿sí? El otro es convergencia en distribución, ¿sí? Entonces, claramente, la diferencia de la media muestral menos la media poblacional va a converger en distribución a una normal, ¿sí? Ustedes notan acá, se utiliza el teorema central del límite, versión univariada, es un teorema de Lindenberg-Levy, y ahí lo que uno hace es que la diferencia de la media menos la media muestral menos la media poblacional converge en distribución. Aquí en general uno lo que debería de poner es una D. Sí, yo puse distribución, pero pone una D. Converge en distribución a una normal 0,1. Acuérdense de algo. Usted utilizaba en la tabla Z una normal 0,1. Entonces uno decía, ¿por qué normal 0,1? Porque en realidad pasa que a veces el alumno a veces se siente más cómodo en aprender, digamos, a usar una tabla y hacer un paso mecánico, digamos, es mecánico, no es tan analítico, y bueno, ya lo ven relativamente fácil y bueno, se cree que, digamos, eso es estadística, mucho menos econometría. Y el detalle está en preguntarse por qué utilizo la normal 0,1. ¿Sí? Claramente yo puedo utilizar la normal 0,1 porque tengo respaldo del teorema de Lindenberg-Levy, y ahí lo que estoy buscando o lo que estoy imaginándome es que esa media muestral que estoy analizando en el examen o en la vida real se distribuye como una normal 0,1. ¿Sí? Está bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Digamos que vamos bien. En el próximo laboratorio vamos a ver, digamos, el uso de Stata, ¿sí? Y vamos a empezar a ver el uso de Stata y ver cómo estos conceptos que estamos viendo de esperanza matemática, de la varianza, pero vista de una esperanza matemática de la variable aleatoria menos su media elevado al cuadrado, ¿verdad? Ver el tema de consistencia, de eficiencia, ver todo esto en el marco de los ejercicios, ¿sí? Está bien. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el jueves. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor.